Mi salario en Cuba, ¿realmente para qué me alcanza? Hola, ¿qué tal? ¿Te has preguntado en algún momento cuánto cobran los profesionales en el sector de la salud aquí en Cuba? Hoy voy a tratar de darles respuesta a esa interrogante, enfocándonos principalmente en mi sector, que es el sector de la odontología o estomatología, como comúnmente se conoce acá en la isla. Voy a contarles acerca de mi salario, para cuánto me alcanza, principalmente con cosas básicas que uno necesita para vivir. De esta manera les doy la bienvenida una vez más al canal y a un nuevo video. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. A ver, este video saben muchos de los que están suscritos desde hace tiempo en el canal que estaba como que indeciso si realmente lo hacía o no, pero realmente creo que es bueno e interesante que ustedes conozcan los salarios de los profesionales aquí en Cuba, que es mosquitera. Entonces voy a enfocarme principalmente en mi profesión, que es la odontología. Vamos a comenzar desde el principio. Primero que nada, ponerlos en contexto que yo me gradué como odontólogo aquí en Cuba en el año 2020, o sea que ya casi han pasado 2 años. Recuerdo que fueron 5 años de la carrera. He hecho algunos videos hablando sobre toda mi experiencia, así que los voy a dejar por aquí para que puedan verlos y disfrutarlos más adelante. Y ahí fue cuando comenzó todo el tema del salario, que quiero mostrarles las vistas geniales que tengo antes de pasar a ese paso. Ustedes dirán, él no pudo coger una camisa que estuviera planchado para hacer el video. Nada, resulta que cuando me graduó tenía el escalafón necesario para trabajar en la clínica estomatológica que me diera a mí la gana, porque para eso estudié bastante. Y bueno, me ubiqué en el clínico de 26 por allá por la ciudad deportiva. Y bueno, ahí fue cuando comencé. Recuerdo que el primer mes cuando tú comienzas a trabajar no te lo pagan, supongo que sea por cuestión de protocolo. Yo comencé a trabajar en octubre del 2020, o sea que en noviembre fue que me pagaron mi primer salario. Ahora quiero contarles que en aquel entonces las cosas eran totalmente diferentes, porque en ese momento no existía esto de reordenamiento monetario, que habían subido los salarios, que los precios andaban por las nubes. Estábamos en pleno año 2020. Entonces mi salario en ese entonces era 1.300 pesos. Yo te tengo una pregunta. ¿Cuánto cobraría, cuánto vendría cobrando un estomatólogo en Estados Unidos? En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos aproximadamente pudiera llegar hasta los 80.000 al año, o quizás más de los 80.000 al año, o quizás comenzando en su primera etapa como profesional, quizás unos 75.000, unos 65.000 al año. Wow. Es lo que pienso. O sea que al mes estaría cobrando entre 4.000 o 5.000 dólares. Maybe. No pesos cubanos. ¿Acaso? Yes. Bueno, es que allá la moneda peso cubano como que no existe. Yeah. Pero wow, increíble. Pero se gana una profesional, un profesional como tú Es bien pagado. en New York, en cualquier lugar no solamente de los Estados Unidos, sino de otros países del mundo. Esa profesión es bien pagada, porque se trabajan bien, tienen todos los recursos necesarios, el cliente se siente satisfecho. Claro. Por el trabajo que ustedes hacen en este caso, cuando van a realizar una cirugía, tú sabes. Sí. Bueno, vamos a continuar hablando de cómo cobra un odontólogo aquí en Cuba para no desviarnos del tema que me va a dar dolor de cabeza. Ya a la realidad, como pueden ver, estoy listo para trabajar, pero déjenme seguirles contando que cuando llegue el año 2021 es cuando comienza, si la memoria no me falla, el tema de reordenamiento monetario. Nos dan a nosotros como que la noticia de que nos iban a subir el salario, pero no fue una muy buena noticia cuando nos enteramos que todo, absolutamente todo, iba a subir de precio aquí en Cuba. Entonces nada, al día de hoy estoy cobrando ese salario que se subió en aquel entonces, o sea que ya llevamos casi más de un año con este salario, que es 4.800 pesos originalmente. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos hacen un pequeño descuento del 8%, que ese descuento se nos va acumulando a medida que va pasando el tiempo para nuestro retiro o jubilación. Déjenme seguir trabajando y ahora les sigo contando. Jonathan, pero en serio te pasaste un video entero para nada más decirnos la cifra de cuánto cobras. Bueno, ahora es la segunda parte del video donde les voy a estar contando realmente para cuánto me alcanza. Hice un experimento
pero ahora sí vamos a salir para la calle. Hice un pequeño experimento y unos pequeños cálculos para observar para cuántos días me alcanzaba realmente mi salario viviendo en Cuba. Estos 4.800 pesos, en mi opinión, es para que me dure alrededor de unos 10 o 12 días, simplemente que yo trato de sacarle el máximo provecho. Para eso lo divido en tres partes: prioridades, gastos necesarios y recompensa. En el caso de la parte prioridades, son gastos que siempre voy a tener que hacer obligatoriamente mes tras mes. Entre ellos se encuentra esta mesada que yo le doy a mi mamá, que le corresponde esa parte de mi salario como madre, que son 1.000 pesos. Esto no quiere decir que yo le digo, coge 1.000 pesos y no te voy a dar más dinero hasta el mes que viene. No, simplemente es una pequeña ayuda que yo le doy para cosas necesarias de la casa. Y obviamente si yo me encuentro algún tipo de producto que nos sirva, dígase de alimento o de aseo, que yo pueda pagar con el resto de mi salario en la calle, lo hago. Entonces mi mamá utiliza esos 1.000 pesos para cosas muy necesarias del hogar, como es el caso de comprar el gas para cocinar en casa, que aquí está en unos 200 pesos. Comprar los mandados, que al ser nosotros solo 2 personas, no nos sale en tanto dinero. Resérveme, no, abusador. Un pedacito de cartón para llevarme la postica de pollo, como si a mí me dieran tanto pollo. Pero sí pienso que a la hora de sacar los mandados, el pollo, el huevo, el picadillo, todas las cosas en general, estamos gastando alrededor de 400, 500 pesos por solo ser 2 personas. Obviamente, si son más personas las que viven en el núcleo familiar, va a ser un poco más de dinero. A la hora de la comida, como somos 2 personas y trabajamos día y tarde, se nos hace un poco complicado dedicarle el tiempo en la semana a hacer colas para comprar productos. Entonces casi siempre tratamos de comprar las cosas revendidas. Para esto, como los dos trabajamos y los dos tenemos salario, tratamos de unirnos y pagar las cosas a la mitad. Entonces de esta manera es como adquirimos varios productos, principalmente los alimenticios. Otro de los gastos que incluyo en prioridades es el gasto de la luz y el gasto del agua, que es algo que yo pago con mi dinero. En el caso de la luz siempre tratamos de ahorrar la mayor cantidad de luces posibles, siempre las estamos apagando. Nosotros tenemos aire acondicionado, pero no lo usamos. Entonces tratamos de encenderlo en algún momento para que no se eche a perder el equipo, porque si no lo que nos baja de luz, caballero, es una barbaridad. Entonces, como siempre estamos en plan de ahorro con el tema de los equipos electrodomésticos, las luces y tal, a nosotros nos viene llegando entre 200 y 300 pesos de luz, y bueno, gracias a Dios que es así. También pagamos el agua, que son alrededor de 4 pesos, que eso yo lo pago perfectamente con mi salario a través de la aplicación Transfer Móvil o en Zona. Ahora vamos a la segunda parte de mi salario, que son gastos necesarios. Hablemos un poco del transporte. Yo soy de las personas que pienso de la siguiente manera: si me paso casi todo un mes trabajando duro por conseguir este salario, creo que no siempre tengo que estarme maltratando ni malgastando a la hora de coger un bus para mi trabajo, que ustedes saben cómo es aquí el tema del transporte. Y entonces al menos en la mañana, para acudir a mi trabajo, trato de coger un taxi o un almendrón, como mejor ustedes lo conocen. Pero ahora con el tema del transporte, el petróleo, esto es literalmente, caballero, una cajita de sorpresas, porque puedes encontrarte desde el chofer que te cobra solo 20 pesos el tramo. No es que yo vaya de aquí a La Habana, simplemente de aquí a mi trabajo, que son cuestión de 5 o 6 paradas, o el que te cobra 30 o el que te cobra 50, incluso los nuevos inteligentones que te quieren cobrar 100 pesos el tramo. Entonces es complicado, pero bueno, para generalizar, supongamos que yo gasto 20 pesos en taxi todas las mañanas, estaría gastando alrededor 500 pesos de mi salario solo en transporte. Obviamente cuando tengo que coger un bus lo hago, y para virar casi siempre trato de ahorrarme dinero. Ahora, el internet es un poco complicado. Ustedes saben que aquí en Cuba es muy caro. Yo trato de comprarme un paquete y estirarlo lo más que puedo. Uso cortafuegos, y por encima de esto, algo que me ayuda a llegar a final de mes con datos móviles y con internet en el teléfono, son aquellas personitas maravillosas que están a mi alrededor, que saben lo importante que es el internet para mí como creador de contenido, y de vez en cuando me salvan con recargas, y esto es una bendición para mí, porque si no, caballero, me volvería loco y no sabría qué hacer, porque aquí en Cuba o te conectas o comes. Y entonces aprovechar este momento para darle muchas gracias a mis familiares cuando pueden recargarme, aquellos suscriptores que han tenido el maravilloso gesto de decirme: mira, coge una recarga, que yo sé que esto te sirve mucho para crear contenido, y verdaderamente gracias a ustedes es que puedo llegar a final de mes con internet, principalmente para el tema de redes sociales, YouTube y tal. A lo mejor ustedes no se han percatado, pero estoy tomando clases de inglés y estoy súper orgulloso de estarlo haciendo, y la clase, como todo en Cuba ha subido, cuesta 140 pesos a la semana, o sea que estoy gastando alrededor de 560 pesos
pesos al mes en solo clases de inglés. Otro gasto necesario es que mi queridísima perrita Rihanna tiene que estar optimizada como si fuera un robot, con todas las inmunizaciones, todas sus vacunas, todas sus desparasitaciones, y al mes en ella me gasto entre unos 300 pesos para que esté completamente estable. Y bueno, después de todos estos gastos puedo hablar de la recompensa. A ver, después de estar casi un mes entero trabajando para conseguir este salario, siempre tengo que darme un lujito, un gusto, y entonces todo lo que les hablé me vendrían sobrando entre unos 800 mil pesos. Con esto más o menos trato de lograr salir en que sea una vez al mes, pero siempre trato de sacarle el máximo provecho, porque no solo es ir a un restaurante a comer o a un bar a tomarme un trago, no. Cuando voy a esos lugares y gasto lo poco que me queda del salario, trato también de aprovecharlo para crear contenido y documentar estas cosas. Ustedes se preguntarán, si yo afirmo que este salario me alcanza para unos 10-12 días, ¿qué hago para llegar a final de mes? Yo soy de los que pienso que aquí, si no consigues un segundo trabajo o un trabajo de medio tiempo, creo que es un poco imposible que puedas llegar a final de mes. Sinceramente les digo que la persona que solo vive de este salario, no sé cómo le hace. En mi caso, ustedes saben que es a través de YouTube. YouTube, les puedo comentar un pequeño secreto que no los he comentado a ustedes. Mis vistas no son las más grandes o la mayor cantidad en mi canal, y entonces por esto se me demora un poco el tema de los ingresos, y hay veces que me puedo pasar entre 2 o 3 meses para cobrar el salario de YouTube. Sin embargo, cuando lo cobro trato de aprovecharlo al máximo, distribuirlo en inversiones, por ejemplo, para el mismo tema del internet, para un viaje, para poder documentar y crear más contenido para el canal, y obviamente de ahí saco dinero para comida, saco dinero para mi mamá. Y bueno, de esta forma culminaremos el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido interesante, que sigan conociendo sobre otras profesiones alrededor de esta isla, cuánto cobran y los cubanos cómo aprovechan este salario y para cuánto les alcanza. Déjenme ahí abajo en los comentarios todas sus impresiones y todos sus criterios, que sé que van a opinar muchísimo al respecto del tema que tocamos en el día de hoy. Me gustaría que también comentaran, que me resultaría súper interesante, cómo o cuánto cobran los odontólogos en su país y para qué les alcanza ese salario. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Obviamente nos vemos el próximo domingo 3:30 p.m. de la tarde, horario de Cuba, con un nuevo video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, no sé qué estás esperando, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Los quiero muchísimo, recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.